Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hace media hora supe que tenía que predicar de nuevo, yo 3, 4 domingos al parecer. Pero gracias al Señor siempre tenemos, siempre tenemos algo de parte de Dios, amén. Hemos venido hablando, no sé si usted se acuerda, pero en pos de todo lo que es el trabajo de la iglesia o la iglesia en la pandemia, cómo se tiene que mover y cómo tiene que discernir los tiempos hoy día en este siglo XXI que nos toca vivir. Después estuvimos hablando también el mismo enfoque en pos de la iglesia y el reino de Dios, porque era como lo más importante que teníamos que asentar un poco y comprender cómo el reino de Dios debe avanzar y qué es lo que es ser un discípulo. Así que en pos de eso quiero un poco continuar con un mensaje que para mí es muy importante hoy día para aquellos que quizás están comenzando en el Evangelio en conformarse en discípulos del Señor. Así que no sé si pudieron orar por el pastor Esteban, ¿no? ¿Sí? ¿No han orado por el pastor Carlos? Quizás sería una instancia de orar por él antes de comenzar y que el Señor también pueda glorificarse en la vida del pastor. Amén. Él lleva ya, no hoy día, pero hace unos par de años afectado de su garganta y eso le impide de una forma poder sacar su voz. Así que sería bueno poder tomar unos minutos de orar por la salud del pastor. Amén. Bienvenido al pastor Rafael General. El Señor le bendiga. Yo me he alojado en su casa. He sido obediente, me he comido toda la comida. Él nos ha recibido ahí en Santiago junto al pastor, así que el Señor le bendiga. Amén. Junto a su esposa y a la congregación que pastorean ahí en Santiago. Amén. Oremos por el pastor Carlos. Él una oración por el pastor. Señor, te damos gracias en esta instancia por, primero, la vida que tú nos das y nos permites poder disfrutar, Señor, de este día, Señor, de distintas maneras, Dios. Oramos y queremos presentar la vida de tu hijo, Carlos Órdenes Barría, Dios, el cual, Dios amado, tú sabes lo que hoy le afecta en su salud, Señor. Padre, queremos derribar todo plan del enemigo que quizá ha querido levantarse sobre su vida y queremos orar en esta hora presentando su vida delante de usted, Señor. Padre, que usted se glorifique en sanidad, Señor. Así como lo predicamos hace una semana atrás, necesitamos, Dios amado, con urgencia el despertar, la manifestación de tus dones sobre tu iglesia, Dios, la sanidad divina, Dios, la cual nadie la puede explicar, solamente tú eres quien obra, Dios. Y oramos, Padre, para que usted poderosamente pueda obrar en la sanidad de la vida del pastor Carlos, Dios. Padre, toca, Dios amado, su salud, Dios amado, desde la mollera hasta la punta de los pies, Señor. Y sea guardado, Dios amado, todo su ser hasta la venida de Cristo. Cuerpo, alma y espíritu sea guardado para usted, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora porque nuestra confianza está puesta en usted, Señor. Y oramos que usted, Dios amado, en esta hora guarda en paz el corazón del pastor, Señor. Y disipa, Dios amado, toda tiniebla y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es bueno estar orando unos por otros, hermanos, ¿ya? Y cuanto más por aquellos que sirven y están expuestos por eminencia delante del Señor. Es importante poder siempre estar levantando vallados por aquellos que nos presiden. El enemigo siempre va a querer derribar los que están al frente por una u otra forma, por testimonio, para poder de una forma debilitar la iglesia. Así que en pos de esto quiero hoy día poder compartir un mensaje que igual es continuación de lo que hemos venido hablando y es cómo poder vivir el estilo de vida en el reino, hermano. ¿Ya? Cómo poder vivir nuestra vida cristiana en la sociedad sabiendo que muchas veces la iglesia o lo que es la tradición evangélica nos plantea un prototipo de cristianos que debemos de ser. Quizás yo hoy día recién venía en camino y le decía a mi mamá, primera vez que voy a predicar en la iglesia al frente, quizás sin camisa, siempre estoy con una camisa, de hecho dije, voy a estar con zapatillas, no me alcancé a colocar zapatos, pero creo que el Señor igual se mueve de una u otra forma, y es importante entender muchas veces los prototipos que la
la tradición o la costumbre evangélica muchas veces los coloca sin poder comprender el reino de Dios, hermano. Es importante poder comprender que en el Evangelio sinóptico, no solo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se anuncia que Jesús comenzó predicando el Evangelio del reino. Dice que Él descendió a una ciudad asentada en tiniebla y vino anunciando el Evangelio del reino de Dios. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante. Así que hoy día quiero poder compartir con ustedes el estilo de vida que debemos tener en todo lugar. Recuerde que hace una semana atrás le dije que somos iglesia 24/7, en todo lugar. Donde vamos somos la iglesia del Señor, donde vamos portamos la presencia de Dios, donde vamos somos sal y somos luz de la tierra, hermano. Y eso es importante como hijos de Dios. Así que hoy día, al estar inserto en este siglo XXI, hemos sido testigos como el evangelio del reino de Dios se ha ido diluyendo, hermano, ¿ya? Esta palabra diluir es sumamente sencilla de comprenderla. Es como cuando usted echa un jugo que es para 1 litro de agua y le queda bueno, pero si le echa 2 litros se le diluyó. O sea, no quedó del mismo sabor ni del mismo color. Lo mismo ha sucedido en el evangelio a fines de este siglo XXI, hermano. El evangelio del reino se ha ido diluyendo. Quizás con el fin de poder alcanzar a otros cristianos para su iglesia, la meta por alcanzar a otros, se bajó un poco la demanda y se abrió la puerta que era angosta, se abrió bastante para que otros puedan venir al Señor. Estuve compartiendo de eso la semana pasada, el evangelio de las ofertas. Pero esto muchas veces como para alcanzar un número más de personas en las congregaciones. Llevando no solo a los miembros a ser unos sutiles creyentes, hermano, ¿ya? Sutiles creyentes, y dejando de lado la conformación de nuevos discípulos. Ya estuve compartiendo esto la semana pasada, que es importante el discipulado y ser un discípulo delante del Señor, ser discípulo en toda nuestra manera de vivir. Y discípulos que vivamos genuinamente un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios demanda en la Escritura. Hoy nos vemos en medio de fuertes corrientes ideológicas que muchas veces están apuntando en pos de la iglesia y que quieren imponerse no solo en la iglesia, sino que en nuestra sociedad. Hay pensamientos que de una u otra forma están queriendo entrar en la mente de cada persona, cristiana o no cristiana. Hay ideologías, hay corrientes que se están moviendo, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, sino que a nivel latinoamericano hay fuertes corrientes que se están asentando en las mentes y en los corazones de los hombres que Dios ha creado para imagen de Dios. Y esto a nosotros nos debe hacer pensar, hermano, que en las próximas 2 o 3 décadas, una década son 10 años, o sea, el 2030, 2040 o hasta el 2050, nosotros hoy día somos responsables, hermano, como iglesia, somos responsables a poder desempeñar un rol importante, un rol predominante dentro de la sociedad, un rol protagónico para poder influenciar a las próximas generaciones. Lo dije también hace unos días atrás, creo que el Señor cada cierto tiempo va sosteniendo un remanente y debe ser nuestra oración, hermano, orar por las siguientes generaciones, aunque no cabe duda que Dios ya se va a proveer de un remanente, pero déjeme decirle que cada vez la sociedad está influenciando más sobre aquellos que son la iglesia del Señor. Nosotros debemos orar por ello, así como Jesús oró en Juan 17, por los que habían de creer en Él, hermano, por aquellos nuevos que se iban a añadir a la iglesia. Así que hoy día en este siglo XXI nosotros como iglesia debemos tener un rol importante. No somos cualquier persona, debemos tener un rol predominante en la sociedad, hermano. Un rol, aquellos que debemos hacer entender que somos sal y luz para poder llevar a otros a los pies de Cristo. Por tal razón considero muy importante un simposio, que es una reunión acerca de cómo estamos evangelizando y poder llevar el mensaje de salvación a otros. Como aquellos cosecheros que se preparan para la próxima cosecha, ya cuando comienza la cosecha de la uva, dice que aquellas personas que van a cosechar no van y salen a tienda y a loca, vamos a sacar la uva. No, no es así. Se detienen a revisar primero la carta GAN, cómo va a ser el trabajo. Después se detienen a revisar cómo están sus herramientas, si hay que comprar más tijeras, si hay que comprar más cajas. Ellos se preparan para poder ir a cosechar y poner en orden todas sus cosas.
quizás la maquinaria, los hombres que van a necesitar y quizás muchas veces hasta mejorar y perfeccionar los métodos que hicieron anteriormente o cómo se hizo el año pasado y mejoran sus técnicas de trabajo. La iglesia también, hermanos, debe hacer esto mismo. La iglesia también debe alistar, colocar en orden, no solo la estrategia, sino que la forma de poder alcanzar a otros para el Señor. La experiencia de la iglesia en Chile en la década del año 2010 ha sido un poco positiva en lo general, hermano, ¿ya? De cómo hizo el trabajo de poder alcanzar a otros. No fue tan positiva así como poder decir, wow, la iglesia hizo un gran trabajo, no. Pero sí podemos decir alegremente que lo hizo bien, pero quizás podría haberlo hecho mejor, hermano. Podría haberlo hecho mucho mejor. Pero lejos de caer en un engaño, quizás de ser que nos creamos que triunfamos en esto y quedando quizás un poco medio silencioso, podemos decir que quizás nos hemos quedado un poco y debemos superar quizás nuestra forma de poder alcanzar. La mayoría de la iglesia han experimentado un crecimiento numérico, hermano, aún en medio de la pandemia. No todas las iglesias se han cerrado. Algunas iglesias, por estas plataformas que han realizado sus reuniones, también han alcanzado a miembros de otras ciudades y han tenido un crecimiento que quizás no ha sido el que ellos han esperado, pero sí han crecido, pero no quizás de la mejor forma. Pero creo que hoy día el Espíritu Santo de Dios sigue despertando a la iglesia a realizar la misión, a alcanzar la obra, y cuanto más el Espíritu Santo está despertando una conciencia misionera por donde el Señor nos ha plantado a ser la iglesia, hermano. O sea, si tú estás en tu trabajo, Dios está plantando en tu corazón el poder alcanzar quizás a un compañero de trabajo, quizás a un compañero de curso, quizás a algún vecino, pero Dios está colocando y está inquietando el Espíritu Santo de Dios la conciencia misionera de aquellos que son sus hijos, hermano. En esta presente década, sea para bien o para mal, la iglesia evangélica ha estado en la vidriera de la sociedad. Ha sido expuesta, no siempre de una manera positiva, sino que negativamente. Nos preocupan muchas veces las calumnias o lo que dicen los periódicos, porque la iglesia ha sido expuesta, hermano, y quizás ha quedado en evidente el pobre testimonio que hemos tenido delante de Dios y del mundo en nuestras divisiones. Lo estuve diciendo la semana pasada. Si queremos alcanzar mucho, debemos crecer en esto, hermano. Superar las diferencias, superar las divisiones, hermano. Y esto ante los ojos de Dios nos muestra un poco nuestra triste realidad que hoy día podemos tener, hermano. Así que quiero apuntar 3 temas importantes hoy día en cómo poder vivir el estilo de vida del reino, que son calidad, hermano. Calidad y estilo de vida. Calidad y estilo de vida. Calidad y estilo de vida. Hay 3 palabras que deberían definir nuestros objetivos fundamentales como iglesia, que son calidad, unidad y cantidad. Y esto apunta al eterno propósito de Dios, hermano. ¿Ya? Lo vuelvo a decir, calidad, unidad y cantidad, el eterno propósito de Dios. Las estadísticas sobre crecimiento de la iglesia solo tienen en cuenta la cantidad. ¿Ya? Cuando alguien quiere decir, hoy mi iglesia está creciendo, solamente ve la cantidad de los miembros, hermano. Dice, hoy día no somos 50, somos 60. Pero déjeme decirle que esto hoy en día es parte de como de una fiebre de poder decir, wow, están llegando más gente y no importan los números, más que la cantidad, más que la calidad que la unidad, hermano. O sea, estamos más preocupados de la cantidad que de la calidad y mucho menos de la unidad. Así que debemos cuidarnos un poco de este triunfalismo estadístico, ¿ya? Y poder un poco usar este colador de poder entender quiénes son realmente discípulos, hermano. Por eso es importante esta enseñanza. Sería suficiente para que nos sintamos quizás satisfechos. Una cosa es tener 3 o 4 millones de evangélicos en Chile, que otra muy diferente sería tener 3 o 4 millones de verdaderos discípulos en Chile, hermano. ¿Ya? Es algo muy diferente tener 3 o 4 millones de creyentes que tener 3 o 4 millones de evangélicos o discípulos del Señor en nuestra nación, hermano. Y eso es importante, poder comprender la diferencia que somos entre creyentes y discípulos.
verdaderos discípulos del Señor. 6 o 7 millones de personas que realmente saben quizás solamente cantar corito, leer la Biblia, ir a las reuniones evangélicas, que no es lo mismo que 3 o 4 millones de discípulos del Señor y comprometidos con el reino, hermano. Comprometidos con el reino. Hace 2 días estuve hablando con un pastor de Antofagasta, de una iglesia creciente, de una iglesia que hace culto de 600 personas, 3 veces en el día domingo, o sea, 1.800, 2.000 personas, es el número de su iglesia. Y ellos estaban preocupados por esto, porque quizás en medio de toda esta pandemia y en medio de este año, decía, nosotros ya no sabemos qué hacer. Hemos usado el Zoom, hemos usado algunas estrategias para poder reunirnos, estamos arrendando algunos colegios, pero no vemos una respuesta positiva de la gente en poder decir, estos son realmente discípulos del Señor que van a ir a todas. Me decía que tristemente casi un 35% de la membresía de su iglesia en medio de esta pandemia no solo se enfrió, sino que se apartó del Señor mismo, hermano. Por eso le digo que debemos hacer una diferencia entre ser creyente y ser discípulo del Señor. Obviamente Dios quiere tener cantidad, amén. Dios quiere tener muchos hijos, Dios quiere tener cantidad. No solo 3 o 4 o 5 o 6 o 7 millones de chilenos que sean creyentes, sino que sean discípulos. Pero Dios también quiere cantidad, que tengan también una calidad y en unidad, hermano. Y en unidad. Que una iglesia sea unida, hermano. La estadística y las curvas de crecimiento indican que en las próximas décadas sí vamos a crecer, hermano. ¿Ya? Estadísticamente se dice que la iglesia sí va a crecer. Algunos pueden decir porque estamos en los tiempos finales y la iglesia va a crecer, hermano. Otros pueden decir porque van a cambiar sus métodos y estrategias de poder evangelizar y sí van a crecer. Porque la iglesia siempre ha ido en aumento, hermano. Y la pregunta es, si vamos a crecer, ¿se van a multiplicar también nuestras divisiones? ¿O se van a, no sé, perpetuar la mediocridad de la iglesia evangélica? No, hermano. Es por eso que debemos crecer no solamente en cantidad, sino que en calidad de discípulo y en la unidad dada por el Señor. Toda gran empresa o industria tiene un departamento de control de calidad, hermano. Y es hora que nosotros también lo podamos tener. Debemos detener a revisar nuestra calidad y estilo de vida de nuestra membresía. De acuerdo a la Sagrada Escritura, Jesús quiere levantar una iglesia gloriosa, una iglesia santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, según lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta de Efesios capítulo 5. Él quiere edificar una iglesia con oro, plata y con piedras preciosas. Y 1 Corintios dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. En términos prácticos, esto significa una iglesia integrada por familias que vivan en paz y en armonía, hermano. En paz y en armonía. Maridos tiernos, sabios, amables, esposas sumisas, de carácter afable, apacible, hijos respetuosos y obedientes, hermano. En eso debemos crecer. Ese es el estilo de vida de la iglesia del Señor. En eso se movía la primera iglesia. Maridos tiernos, sabios, amables, esposas sumisas, de carácter afable, apacible, hijos respetuosos y obedientes. Aunque el carácter de los hijos en los posteros tiempos dice que aún los hijos se rebelarán contra los padres. Pero los que somos realmente discípulos debemos ser hijos respetuosos y obedientes, hermano. Señoritas que quizás lleguen en plenitud de su virginidad al matrimonio, hermano. Eso es la santidad de vida, eso es lo que la iglesia debe predicar. Ancianos honorables, venerando más a los jóvenes como también a niños felices, criando en el amor y en el temor de Dios. Hombres trabajadores, responsables, diligentes, fieles, mujeres virtuosas, alegres, llenas de buenas obras. Un pueblo diferente, hermano, formado por discípulos que deben aprender a ser humildes,
pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, buenos, felices, honrados y íntegros, hermano. ¿Cuánto le gustaría tener un esposo así? ¿Cuánto le gustaría tener una esposa así, hermano? Ese es el estilo de vida en el reino. Discípulos cuyo objetivo en la vida es amar, es perdonar, es servir, es confesar sus faltas, es obedecer, cumplir, sujetarse a las autoridades, pagar, hermanos, pagar los impuestos, ser siempre veraces, confiar en Dios, amar a su prójimo, ayudar, compartir con los necesitados. Lo dije hace unos días atrás, hermano. Si Dios te bendice, no es solo para que tú en tu casa seas prosperado, hermano. Este pasaje que dice, Dios no puede ser burlado, porque Dios sabe el que, como dice que el que vaya a ofrendar, que lo pueda hacer de corazón, ¿cierto? ¿Cierto? Que lo vaya a hacer con un corazón alegre, con un corazón entregado, con alegría. Pero Dios sabe, hermano, mire, Dios no puede ser burlado, mire. Si tú en tu vida financiera o en tu trabajo tú percibiste 100,000 pesos de ingreso, ¿es correcto ofrendar 1,000 pesos? Amén. La ofrenda es lo único que no tiene valor, hermano. Es ofrenda. Porque aquella viuda dio 2 blancas y dio más que todas las que no tenían, ¿cierto? Dio todo lo que tenía. La ofrenda no tiene un valor estipulado, es ofrenda. Pero es correcto si Dios te bendijo con 500 o con 1,000,000 mensual, ofrendar 1,000 pesos. No, hermano, si Dios te ha prosperado, Dios no puede ser burlado. Mira, si Dios te bendice en una área de tu vida, no es solo para que tu casa prospere, tu familia, es para que la obra de Dios prospere, aún sirviendo a otros de aquellos que están en necesidad, hermano. El otro día le compartí al equipo de jóvenes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un sacrificio? No solo de obediencia, sino un sacrificio que te costara, hermano, meterte la mano acá y decir, chuta, me voy a privar quizás de irme de este fin de semana a la playa, pero voy a sembrar en mi hermano que tiene necesidad, hermano. ¿Cómo está hoy día tu vida financiera? El enemigo también se mete ahí, hermano. También se mete ahí. Confiar en Dios, amar a su prójimo, ayudar, compartir con los necesitados, llorar con los que lloran, alegrarse con los que ríen, ser uno con su hermano, devolver bien por mal, hermano, bien por mal. Sufrir la injusticia, dar gracias siempre en todo, vencer la tentación, vivir en gozo del Señor, orar sin cesar, dar testimonio de Jesucristo, ganar a otros para Cristo, hacer discípulos, poner su dinero y sus bienes al servicio de Dios, al servicio de poder bendecir a otros en la obra del Señor, hermano. En la obra del Señor. En la medida que progresemos en calidad, vamos a progresar también en la unidad, hermano. En la medida que progresemos en calidad, o sea, mire, todo naturalmente en la vida, en el año debe crecer un 20%. O sea, si usted tiene un cactus así, de aquí a fin de año debe estar un 20% más grande. Si no creció ese cactus, preocúpese. Si usted tiene un hijo que medía 50 centímetros y en el año no creció los 15 centímetros que tenía que crecer, preocúpese. Todo en la vida naturalmente debe ir creciendo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque su vida en el Señor espiritualmente, lo mínimo que debe crecer usted anualmente es un 20%. Lo mínimo lo que usted debe crecer. Le pregunto en esta hora, si usted quiere crecer en la unidad de la iglesia, debemos crecer en la calidad de hijos de Dios, hermano. Debemos crecer en la calidad. ¿Cuánto estamos creciendo? Estamos comenzando el año, estamos a febrero, usted sabe su condición espiritual hoy día. La idea es que de aquí a diciembre por lo menos usted pueda crecer un 20% y usted va a estar sumando a la unidad de la iglesia, mi hermano. Progresar en unidad, porque la unidad es fruto de la calidad, hermano.
La unidad es fruto de la calidad, así como las divisiones es evidencia de la inmadurez y de la carnalidad. Hermano, la unidad es fruto de la calidad de vida que debemos crecer. Los hijos de Dios, hermanos, son como hermanos. Debemos conformar una sola familia aquí en la tierra, que es la familia de Dios. Únicamente así vamos a devolver el verdadero sentido y la credibilidad del Evangelio del Reino de Dios. La oración de Juan 17, versículo 21, que dice que todos sean uno para que el mundo crea, hermano. Para que el mundo crea. Mire, el Padre está interesado en la unidad de la iglesia. La unidad no nos fue dada por Jesús, fue por el Padre, hermano. El Padre fue quien nos entregó la unidad y nuestra tarea es poder guardar aquella unidad que nos fue dada. Por eso es necesario, hermano, crecer no solo en número, sino que en la calidad de vida o en la calidad de discípulo que usted es en su vida espiritual. No podemos negar que producir esta calidad de vida y este estilo de vida es el propósito del Evangelio y debe ser nuestra meta en toda evangelización. También resulta evidente que y debemos sincerar nuestra labor evangelizadora, que quizás hasta hoy día solo apunta a la cantidad, ¿ya? Y muy poco a la calidad y mucho menos en su gran mayoría en la unidad, hermano. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Nos debemos resignar? No, hermano. No existe la teología de la resignación. No existe, hermano. Como quizás algunos pueden decir, no sé, me resigno porque no puedo. No, hermano. Ese es un pensamiento nomás. Pero no existe eso. Debemos proyectar, hermano, en los próximos 100 años quizás nuestras divisiones. No. Debemos proyectar nuestra mediocridad como iglesia tampoco. Debemos crecer como hijos de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, debemos escudriñar su palabra, debemos, hermano, levantar la iglesia y la historia de la iglesia aquí en Chile. Lo dije hace unos domingos atrás, hermano, cuando se han producido avivamientos en Inglaterra con estos hermanos Wesley, hermano, hubo cambio en la nación, hubo cambio, se abolió la esclavitud. Y esos son cambios que la iglesia hoy día también debe manifestar. Debemos, hermano, aprender a ser sal y a ser luz. Así que esta es una inquietud, hermano, que debemos revisar, hermano. Debemos revisar el mensaje que predicamos en medio de la evangelización. Así que quisiera plantearle en esta hora, el reino de Dios es la enseñanza de Cristo mismo. Es la enseñanza de Cristo mismo. Al estudiar el desarrollo de la obra de Dios en América Latina, resulta muy fácil descubrir que básicamente existen dos corrientes o dos enfoques, hermano, de cómo se evangeliza. Una es la evangelización anticatólica y la otra es el evangelio de las ofertas. ¿Ya? De esa forma se evangelizaba en Chile. Y la idea es que nosotros no podamos hacerlo de esa manera. Lo vuelvo a decir, el evangelio anticatólico. ¿Ya? Vamos a hacer una revisión rápida de esta. Los primeros misioneros evangélicos que llegaron a este país, ¿ya? Hallaron un gran predominio de la iglesia católica romana ya en Chile, hermano, ¿ya? Cuando llegaron a evangelizar a nuestro país. Y resultó para ellos una predicación con mucho sobreénfasis en poder usar versículos bíblicos que iban en contra del credo de la iglesia católica, de las creencias, de las prácticas, las cuales quizás se cuestionaron desde un principio, pero no era el fin, hermano. No era el fin poder discutir, no era el fin poder defender algo. Pero así fue sembrado el evangelio en Chile, hermano. Ya se vino un poco a defender la postura del cristiano en medio del católico. Después estaba la otra corriente, que lo dije la semana pasada, era el evangelio de las ofertas. La vieja corriente anticatólica fue decreciendo paso a paso hace unos 30 o 40 años atrás, pero en el siglo ya pasado, o del año 2000 hacia atrás, hermano, habían fuertes rasgos de este evangelio de las ofertas. ¿En qué consiste esta segunda corriente del evangelio de las ofertas? Inspirada en predicadores que mueven muchas masas o muchas cantidades de miembros. ¿Ya? Era una mala comprensión de la gracia de Dios.
una mala comprensión de la gracia de Dios con el fin de poder, no sé, animar a predicadores a convertirse, en poder abrir el camino que era angosto, como que lo ancharon. El camino de poder venir a Cristo fue anchado, hermano. Y se cometió este error involuntario de ensanchar la puerta angosta de la salvación. Este enfoque se ofrecen el perdón de pecados y las promesas de Cristo, solo los beneficios de la salvación, omitiendo por completo las demandas del reino de Dios. Cristo te ofrece paz, amén, sí lo ofrece, pero primero hay un señorío. Cristo te ofrece perdón, amén. Cristo te da felicidad, te da vida eterna, te da aún hasta sanidad, soluciones a tus problemas, liberación de demonios, de opresión, etc. Sí, eso Cristo lo va a hacer. Y últimamente algunos le han agregado, ven a Cristo y te va a dar prosperidad económica. No, hermano, ese es el llamado evangelio de las ofertas. En cambio, tú no tienes que pagar nada, te decían. Solo ven a Jesús y repite esta oración. Quizás aquí hay algo que le voy a cambiar en su corazón. ¿Cuántos saben que la oración de fe no es bíblica? Y a veces pensamos que solamente por repetir una oración somos salvos. Y yo la he repetido cientos de veces cuando aún el pastor hace un llamado a veces y yo la repito. Digo, sí. Nuestra salvación, hermano, está condicionada a nuestra obediencia a Cristo, a sujetarnos al señorío, al yugo de Cristo. Cristo te ofrece paz, amén. Hasta últimamente, como lo dije, hasta prosperidad económica. Algunos pueden decir amén, pero Cristo no es eso, hermano. En cambio, tú no tienes que pagar nada, no adquieres ningún compromiso alguno. Solo levanta tu mano y ven al frente y repite, Jesús te ama, hermano. Jesús realmente es el Salvador, es el libertador, es el guardador, amén. Pero lo que Él busca de nosotros es poder convertirnos en sus verdaderos discípulos del Señor, en sus verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuántos habrán en las congregaciones que han entrado por esta puerta ancha, que se le ensanchó, pero muchos no han permanecido en esta puerta angosta, hermano? La puerta para venir a Cristo es angosta. De hecho, hay unos calendarios ahí que señalan los dos caminos. Y el camino angosto, hermano. Y ese es el evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio predicaba Jesús y los apóstoles? Ahora vamos a entender qué es el evangelio del reino de Dios. Jesús comienza su ministerio predicando el reino de los cielos acercado. Mateo 4:17, Marcos 1:14 al 15. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La buena noticia de que aquel Dios que era lejano, aquel Dios que solamente se movía en espíritu en algunas etapas en la humanidad, hoy día se había hecho hombre, se había encarnado y había estado en condición de hombre y habitó entre nosotros, hermano. Aquel Cristo había venido a la tierra, había habitado entre nosotros. Y eso es, hermano, fundamental, porque Jesús vino anunciando el arrepentimiento, la buena noticia de Dios, hermano. Dice que recorría toda Galilea predicando en la sinagoga el evangelio del reino, que recorría todas las ciudades y aldeas anunciando y predicando el evangelio del reino. Envió a 12 a predicar el evangelio del reino. Envió a 70 a anunciar el evangelio del reino. Declara que la ley y los profetas eran hasta Juan y que a partir de entonces se predica el evangelio del reino. Lucas 16:16. Hermano, el tema de la mayoría de las parábolas, de todas las parábolas que aparecen en la Escritura, según en Mateo capítulo 13, 19, 24, y así en los evangelios de Marcos y de Lucas, el tema central de las parábolas es el evangelio del reino de Dios, hermano. El tema central es el reino. Jesucristo resucitado sigue hablando a sus discípulos durante 40 días, diciéndole el reino de los cielos se ha acercado, hermano.
Aparece en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 3. Después que Jesús resucitó, se reunió y les dijo, les tengo otro tema de conversación. No era el mismo, el evangelio del reino de Dios. Felipe en Samaria predica el evangelio del reino de Dios. Hechos 8:12. Pablo en la sinagoga, estando en Éfeso, habla por 3 meses acerca del reino de Dios. Luego en Éfeso se dedica a predicar sobre el reino de Dios por 3 años y medio en la casa de uno llamado el tirano. Buen nombre. ¿Habrá algún tirano por acá? Estuvo ahí Pablo predicando el evangelio del reino de Dios por 3 años. En Roma dice que Pablo alquila una casa y está por 3 años más predicando el evangelio del reino. Jesús declara que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo antes del fin. El evangelio de la puerta angosta, hermano. La expresión reino y reino de los cielos, o reino de Cristo, o reino de Dios, aparece 133 veces en el Nuevo Testamento, hermano. 133 veces. El evangelio del reino y de la gracia. El evangelio del reino y de la gracia. A muchos de nosotros en el pasado se nos enseñó que no estamos bajo el reino, sino bajo la gracia. Yo crecí con esa frase, hermano. Que ya no estamos bajo el reino, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Que Jesús predicó el reino a los judíos y como ellos no lo aceptaron, se clausuró el reino. Que el reino era solo para los judíos y como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se cerró. No, hermano. Para reabrirlo recién después en el arrebatamiento de la iglesia se pensaba. Que antes Israel rechazó el reino, Jesús abrió la puerta a los gentiles, inaugurando una nueva dispensación que es la dispensación de la gracia. Por lo tanto, muchos enseñan que las demandas y las exigencias del reino o del sermón del monte no son para nosotros y que no están vigentes hoy día para nosotros, sino que tienen que ver con el futuro y con el milenio, hermano. Y eso es lo que se malinterpretó con las demandas del reino, hermano. Y se mal utilizó la gracia de Dios. Para todos los pasajes señalados anteriormente, especialmente en los últimos que aparece Felipe y Pablo predicando el evangelio del reino, en el tiempo de la gracia, hermano. En el tiempo de la gracia, resulta evidente que no existe un evangelio de la gracia y un evangelio del reino, hermano. El evangelio de la gracia de Dios y el evangelio del reino son una misma cosa. Son una misma cosa. Lo que quiere decir, hermano, de que hoy día tanto usted y yo estamos hoy día bajo la gracia, pero también estamos bajo el reino de Dios, hermano, bajo el gobierno de Dios. Las demandas del reino todavía son vigentes para nosotros. Todavía son vigentes. La constitución del reino, la cosmovisión del reino, lo que ha venido predicando el pastor Carlos, son vigentes para nosotros hoy en día. El amar a nuestro prójimo, el perdonar, el no pagar mal por mal, hermano. Las demandas son para estos tiempos, hermano. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda crecer en calidad y así poder guardar la unidad y romper nuestra inmadurez para crecer en hombre espiritual, hermano. Lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo de Dios no está sobre tu vida solo para llevarte a obrar en milagros, solo para operar en los dones, sino que para poder vencer en tu vida y en mi vida nuestra carnalidad, hermano, y ser lleno del Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios, es la fuente de toda autoridad. Dios es el rey absoluto del universo. Por derecho inherente, Él lo creó. Hermano, si usted crea algo, bueno, el hermano Máximo trabaja en una tornería, usted ha creado alguna pieza que nadie existe, ¿cierto? Y usted sabe cómo funciona. Nadie más, porque Él la creó, Él es el dueño, Él sabe. Dios que creó al hombre, creó el universo, la constelación, las galaxias, Dios es el dueño de esta creación, hermano.
Dios es el dueño, Él es el creador, Él es el Quirio, Él es el gobernador, Él es la autoridad máxima y suprema de todo cuanto existe y subsiste porque Él lo mantiene, hermano. Y aún la creación se sujeta a la gloria del Señor. Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Usted habita acá? Amén, le pertenecemos al Señor, habitamos en este lugar. La naturaleza obedece al gobierno de Dios de modo natural. ¿Se imagina? El sol no quiere salir mañana y dice, no, que yo no me sujeto a Dios. No, la naturaleza se sujeta de manera natural. Se sujeta a su creador. Pero el hombre, como es un ser moral y con responsabilidad y con capacidad de decisión, por lo tanto él es responsable de sujetarse al gobierno de Dios de manera consciente e inteligente. Libre albedrío. Usted toma la decisión si se sujeta o no a la voluntad de Dios. Vivir en el reino de Dios significa vivir sujeto a la autoridad de Dios, donde le reconozco que Él es mi Kyrios, que Él es mi Señor, que Él es mi máxima autoridad, que el tiempo no me pertenece a mí, le pertenece a Él, que el trabajo no me pertenece a mí, le pertenece a Él, que mi familia no es solo mía, sino que es de Dios. Hermanos, todo es del Señor. Vivir en el reino de Dios significa vivir sujeto a la autoridad de Dios, que no son mis capacidades, son las de Él. Son las de Él, hermano. Es poder vivir bajo su voluntad, reconocerlo diariamente como el Señor, como el dueño absoluto de todo lo que tengo. ¿Qué es lo que tiene más valor en tu vida hoy día? ¿Qué es lo que más te da valor a tu vida? ¿O qué es lo más valorable que tiene hoy día en tu vida? ¿Será tu casa? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu auto? ¿Será tu trabajo? ¿A qué es lo que le das más valor hoy día? Eso le pertenece al Señor. Mire, hermano, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Que a veces pensamos que al ser mayordomos somos el dueño, pero el dueño es Él. El dueño es Él, hermano. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño absoluto. Fue precisamente con esta autoridad, hermano, que se reveló Adán y Eva, con la autoridad de Dios, y quedaron excluidos del reino de Dios. Adán y Eva fueron separados, los que teológicamente se conoce como la caída del hombre. Hermanos, fueron porque ellos comieron de este árbol del bien y del mal, del conocimiento, de poder ser semejante a este Dios. Hermano, por haber comido fueron destituidos de la gloria de Dios. Y no solo ellos, todos los hombres, porque la pregunta que yo siempre me hice, y dije, ¿por qué si comieron ellos? ¿Por qué tengo que estar yo destituido de la gloria de Dios? Porque fue la creación, lo que Dios había creado, lo primero, y por ser nuestros padres, primero ellos fueron destituidos, ¿cuánto más nosotros? Fue Dios que lo designó así, hermano. La rebelión, hermano, el hombre, el corazón rebelde del hombre vivir a su manera, de no estar sujeto al gobierno de Dios. Esto se conoce como la rebelión, se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y de allí en adelante la humanidad ha vivido en una anarquía, hermano, en una anarquía moral delante de Dios. Ha querido vivir a su manera y no sujetarse al gobierno de Dios, haciendo cada uno lo que bien le parecía. Cada uno lo que él quería o pensaba que era bueno. El otro día compartía con alguien que era cristiano moralmente y me decía, pero si yo soy tan bueno, mire, soy buen trabajador, soy buen padre, soy buen esposo. Yo le dije, sí, pues si a la luz de la sociedad soy excelente, pero a la luz de Cristo, te falta esto. El centro no eres tú. El centro es Dios. El centro es Dios. Porque quizá hoy día tú estás viviendo para tus propios placeres y no para lo que Dios quiere, hermano. El centro siempre ha sido Dios, hermano.
La frase "yo hago lo que quiero y se me da la gana" describe generalmente la actitud soberbia y rebelde del corazón humano ante Dios. A lo largo de la historia, hermanos, si usted revisa la historia bíblica, el hombre nunca buscó a Dios. Siempre fue Dios acercándose a los hombres. Siempre fue Dios buscando una u otra vez más poder tener cercanía con el hombre, hermano. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien nos busca, hermano. Nosotros amamos a Dios, pero Él nos amó primero. Él nos amó primero, hermano. Esta rebelión que denuncia a Dios a través de los profetas, cría a los hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Isaías capítulo 1, versículo 2. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Oseas 11, 7. El reino de Dios se ha acercado, hermano. Esa es la buena noticia. Jesús anuncia la buena noticia, hermano. El reino de Dios se ha acercado a los hombres. El propósito fundamental del evangelio es reimplantar, volver a colocar el reino de Dios en el corazón del hombre. Es nuevamente colocar a Dios en el centro de tu corazón, en el centro de tu voluntad, en el centro de tu voluntad, hermano, en el centro de tus decisiones. Es Dios. Considera a Dios en todos tus caminos, hermano. ¿Cuántos consideramos a Dios en las decisiones que tomamos? Muchos ni le preguntan, hermano. Muchos ni le preguntan. Es reimplantar el reino de Dios en el corazón del hombre, razón por la cual su tema siempre es el reino de Dios. Para entrar a este reino hay una condición única: sujetarse incondicionalmente al gobierno de Dios en la persona de Jesús. Sujetarse incondicionalmente al gobierno de Dios en la persona de Jesús. Y esto no se hace solo una vez cuando abriste tu corazón a Cristo. Esto se hace todos los días, hermano. Todos los días. Todos los días. Existen 3 requisitos de permanencia o de entrada de un discípulo y 3 requisitos de permanencia, que uno es tomar la cruz. Hermano, debemos todos los días incondicionalmente sujetarnos al gobierno de Dios en la persona de Jesucristo. Evangelizar significa esencialmente dar a los hombres la oportunidad de entrar a este reino, de Dios. Para ello es preciso oír correctamente la buena noticia del evangelio del reino. Y aquella persona que se le predica, que lo crea y deponiendo su rebeldía, o sea, dejando de lado su rebelión, venga y se vuelva a Cristo, se someta por completo a la autoridad de Jesús. A la autoridad de Jesús. El evangelio debe confrontar a los hombres con el gobierno de Dios y llamarlo a comprometerse con Él, a comprometerse en este reino, hermano. De poder entender que nada es mío, todo es de Él. Hermano, y si hoy estamos aquí es solo por la gracia de Dios. No es mérito nuestro, sino que es de Él. Es de Él, hermano. Es de Él. Esta es la constante que siempre observamos en todos los evangelios, tanto de los apóstoles como de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, de Mateo, de Zaqueo y de muchos que fueron llamados a este gobierno de Dios. Estos hombres que hasta ese instante obedecían a sus propios gobernantes o a sus propias vidas, hoy día se habían sujetado por completo a la persona de Jesús, hermano. Se habían sujetado por completo a la persona de Jesús. No como aquel joven rico, lo vuelvo a decir, hermano, que le dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para poder convertirme en uno de tus discípulos, hermano? Y siempre me gusta esta historia, ¿sabe por qué? Porque este hombre dice que guardaba toda la ley. O sea, guardaba los mandamientos, honraba a sus padres, no deseaba a la mujer de su prójimo, no sé, conocía la ley, había sido entendido en la Escritura, hermano. Pero aún así no pudo entrar a ser uno de los discípulos de Jesús, hermano.
No pudo ser unos discípulos de Jesús. Una cosa te falta, le dijo Jesús. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz, hermano. Marcos 10:21 dice, el joven no se sujeta al gobierno de Dios. Por lo tanto, en el joven nunca hubo una conversión. Por eso es importante poder comprender que cuántos realmente somos convertidos al Señor. Este joven guardaba toda la ley. Y déjeme decirle, hermano, que es muy triste vivir por la ley. El otro día mandaba un mensaje parece que no sé si era el WhatsApp de Paipote o al Orar Sin Cesar. Y le decía a los hermanos que la ley nos dice, o el mandamiento, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Imagínense, ya esto se veía en la iglesia primitiva. Algunos ya no querían ir a la iglesia, por algo está ahí. Pero si lo hacemos por la ley o por sujetarnos a ese mandamiento, quizá vamos a venir tristes o porque lo dice la palabra. Pero es distinto si lo hacemos por amor al Señor, por amor a Él. Si día tú estás aquí solamente para poder honrarlo y glorificarlo a Él, hay una motivación distinta en tu corazón porque Dios pesa aún nuestras propias motivaciones. Nada debemos hacerlo solo por un mandamiento, sino que por amor a Él, por amor al Señor. Este joven no se sujeta al gobierno de Dios. Este joven no hay una conversión. Al no haber una conversión no hay salvación. Y si no hay salvación no hay vida eterna, hermano. No hay vida eterna, hermano. Mire, por eso yo siempre lo digo, si usted ha venido a Cristo, usted se siente un discípulo del Señor, déjeme decirle que como discípulo del Señor también pecamos, también nos equivocamos, pero pecado que es confrontado hoy no nos sigue por la eternidad, hermano, porque en nosotros Dios ha puesto parte de su semejanza. Al venir a Cristo, en nosotros hay eternidad, hermano. Hay eternidad. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Eso es el gobierno de Dios. Termino con esto. ¿Qué son las demandas del reino? ¿Qué son las demandas del reino? En el ámbito evangélico, los términos más utilizados para referirse a los que quieren ser un seguidor de Cristo son creyentes o convertidos. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted va a algún lugar y dice, oye, este es convertido, ¿no? Este camina, ¿o no? ¿Se ha dado cuenta que en algunos lugares le dicen, este camina, ¿no? Bueno, desde los primeros siglos se le llamaba creyente o convertido. Pero la palabra más usada en el Nuevo Testamento para aquellos que seguían a Cristo, es la palabra discípulo. Discípulo. Las demandas del reino, hermano, la primera es poder convertirnos en un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús. Mire, y en el Nuevo Testamento la palabra discípulo aparece aproximadamente 250 veces. Es poder convertirnos en un discípulo de Jesús, hermano. Muchos creen que existe la posibilidad de ser un simple creyente sin ser un discípulo. No, hermano, no está tal posibilidad en la Biblia. Lo vuelvo a decir, para la iglesia primitiva, aquel que confesaba a Jesús como su Kyrios, como su Señor, sabiendo que había otro que era el César y que tenía autoridad y se creía divinidad de Dios, era el Kyrios. Y por decir que él no era el Kyrios y que era Jesús, los quemaban, hermano. Los colocaban en la hoguera. La iglesia empezó a ser perseguida, hermano. O sea, el alto precio que tenían que pagar por confesar su amor a Jesús, hermano. ¿Cuánto más hoy día nosotros? A veces somos como cristianos piola. Bueno, Jonathan usaba esa palabra, ¿cierto? Como cristianos piola, así como que nadie nos vea. No, hermano. ¿Hay alguno levanta la mano? No, hermano. Discípulo y, sí, pues, son casi, es lo mismo, podemos decir. Sí, porque el siervo hace lo que su amo le pide. Es la diferencia. El discípulo es aquel que sigue a lo que hace su maestro.
En este caso era Jesús. Así que muchos creen que existe esta posibilidad de ser un creyente sin ser un discípulo. Según Jesucristo, tal posibilidad no existe. Su orden es hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, hermano. El tren que va directo al cielo no tiene boletos ni de primera ni de segunda clase, hermano. Hay un solo boleto para ir al cielo y es ser un discípulo de Jesús. Hay que convertirnos en un discípulo del Señor. O de lo contrario, no sube. No sube, hermano. Jesucristo, según Jesús, ¿cuáles son las condiciones para ser un discípulo? ¿Cuáles son las condiciones? Amar a Cristo más que a padre, madre, esposa, esposo, hijo, hermanos y hasta mi propia vida. Amar al Señor más que mi propia vida, hermano. Esa es la condición para ser un discípulo. La palabra aborrecer, como lo dice en el griego, en el original, es amar menos. Debemos amar menos, hermano, a quizás las personas que más amamos, que más tenemos, los que tenemos más vínculos sanguíneos, hermano. Debemos amarla un poquito menos más que al Señor. Debemos amar al Señor primero, por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, hermano. Negarnos a nosotros mismos es otra condición para ser un discípulo. Y eso es lo que nos cuesta, hermano, porque es parte de nuestra naturaleza carnal. El no ceder a algo, el no menguar. Yo no perdono porque si lo perdono me la vuelve a hacer. No, hermano, y muchos viven con una vida amargada de años en años por la falta de perdón. Y eso es porque no se han negado a uno mismo. Es poder tomar la cruz y seguir a Jesús. Es renunciar a todo lo que poseo, hermano, entendiendo de que todo es de Él y que solo soy mayordomo de lo que Dios me ha entregado. Es sujetarme al yugo de Cristo. Jesús dijo, mi yugo es paz y ligera tu carga, hermano. ¿Cuáles son tus cargas hoy en día? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Déjaselas a Jesús. Él camina contigo. Permanecer en su palabra. Juan 8:31. Permanecer en la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el mayor conflicto que vive hoy día la iglesia? Es que los miembros de la iglesia no conocen la palabra. Y el enemigo se aprovecha de esto. ¿Sabe por qué? Porque al no conocer la palabra de Dios, usted no conoce la voluntad de Dios. Y al no conocer la voluntad de Dios, usted va a vivir emocionalmente. Y usted va a volver a lo que Adán y Eva perdió, hermano. Mire, no solo cuando Adán y Eva pecó, entró el pecado en el hombre, sino como Dios creó al hombre, se distorsionó. Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo, para que el hombre viviera por el espíritu, tuviera un alma y tuviera un cuerpo. Cuando Adán y Eva pecan, no solo entró el pecado, sino que el hombre dejó de vivir por el espíritu y entró a vivir por el alma, o sea, por las emociones. Según como usted se sienta hoy día, es como usted realmente se va a mover. Y no, hermano, los que estamos en Cristo no vivimos sujetos a las emociones, sino que vivimos por medio de una convicción al diseño original que Dios realmente creó, hermano, de poder permanecer en Él, poder permanecer en su palabra. Los flagelos que vamos a vivir hoy día es que una iglesia que no vive cimentada en su palabra, hermano. Debemos amar la palabra de Dios, debemos memorizar versículos bíblicos. Mire, si en este 20% que usted tiene que crecer, si hoy día se sabe 3, 4 o 5 versículos bíblicos, que de aquí a fin de año se sepa 10. Si se sabe 10, que se sepa 15. Si se sabe 20, hermano, que se sepa 25. Pero poder aplicar la palabra, hermano. La palabra se aplica en manera presente continua. De modo que si estoy en Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron
He aquí son todas ellas nuevas. Según de Corintios 5:17. ¿Cómo se aplica la palabra en primera persona? Octavio, si estás en Cristo, ¿eres nueva criatura? Amén. En primera persona. Yo te podría preguntar, Octavio, ¿estás en Cristo? ¿Eres nueva criatura? ¿Las cosas viejas pasaron en tu vida o seguías haciendo las mismas cosas que hacías antes? Ya no, ¿cierto? Hermano, así se vive la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Cómo se aplica ese versículo en primera persona? Permanecer en la palabra, hermano. Porque de tal manera Dios amó a Octavio que envió a su Hijo Jesucristo a morir por Octavio. Porque de tal manera Dios amó a Mario que envió a su Hijo a Jesús a morir por mí, hermano. Mire, hermano, cuando nosotros aprendamos a tener experiencias con la palabra, realmente vamos a crecer en la voluntad de Dios. Pero debemos aprender a aplicar la palabra en primera persona, a nuestra vida. A nuestra vida. A nuestra vida, hermano. El amor de Dios es bondadoso. Si Dios mora en mi vida, yo soy amor, yo soy bondadoso. Hermano, debemos conocer la palabra y poder aplicar la palabra de Dios. Eso es una condición de ser un discípulo, permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra, hermano. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde. Y de nuevo, con gozo, va por ello y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, hermano. Y esta es una verdad absoluta. Hermano, imagínese si usted compró una propiedad y en esa propiedad usted encontró un gran tesoro. O sea, usted la fue a ver nomás, todavía no la ha comprado, pero si usted encuentra un gran tesoro revisando esa propiedad, estoy seguro que usted va a vender hasta lo más preciado que tiene para comprar esa propiedad y poderse quedar con aquel tesoro. Hermano, así es el reino de Dios. Cuando usted descubre el tesoro de Jesús en su vida, realmente va a aprender a perder todo lo que tiene por encontrarlo a Él. Por encontrarlo a Él, hermano. Dejemos de ensanchar la puerta del reino y aprendamos a angostar esta puerta del reino de Dios y no solo a predicar, hermano, la salvación, el amor, el perdón de pecado, sino que las demandas de este reino, que es hacernos un discípulo de Jesús, de perder hasta nuestra propia vida, de negarnos a nosotros mismos, hermano, de negarnos, de menguar para que el otro crezca, de dar para que el otro pueda mantenerse o vivir, hermano, de podernos negar, de poder bendecir a otros, de no pagar mal por mal, hermano. Si la Biblia es para poderla vivir, no es solo para poderla memorizar. No podemos ser cristianos intelectuales o cabezones, hermano, sino que debemos vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie. Ore al Señor y pídale perdón, quizás, porque muchas veces hemos vivido bajo nuestra propia manera, nuestra vida cristiana. Señor, y necesitamos convertirnos en un discípulo tuyo, no solo en un creyente que solamente simpatiza con algunas cosas, o que quizás muchas veces ha dicho que la ley no es para nosotros si solo estamos en la gracia. No, hermano, necesitamos de la ley como norma de vida para saber qué es lo bueno y lo malo. Y debemos interpretar la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ore al Señor. Ore al Señor. Abra su corazón a Jesús. Abra su corazón a Jesús. Que al salir de este lugar haga un compromiso con papá. Y decirle, Señor, quiero conocerte más. No solo con una experiencia,
de una alabanza, sino que quiero disfrutar aquel tesoro, tener tiempos de oración, poder tener tiempos de meditar en tu palabra, de poderla hacer viva en mi vida, Señor. Poder hacer vida tu palabra en mi vida, Jesús. De poder hacer vida tu palabra en mi vida, Jesús. Necesito de tu dirección. Espíritu Santo de Dios, tú que nos convences de pecado, de justicia y de juicio, obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas, Señor, porque conociendo tu voluntad, vamos a ser esposos tiernos, amables, cariñosos, esposas sumisas, sujetas, hijos obedientes a los padres. Pero necesitamos conocer de ti, Jesús. Necesitamos conocer de tu revelación sobre nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Espíritu Santo, no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino que es con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, tú que sabes cuántos caminos de perversidad hay en mi vida, tú que conoces la mente y escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, ayúdanos a poder conformarnos en tus discípulos, Señor, a ser discípulos genuinos, como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Jesús. Cierra tus ojos, no pierdas este instante. Comprométete a buscar de Dios esta semana, a esforzarte. Gracias, papá. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti. Que tu presencia me inunde. Enamórame, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Señor, que tu presencia, papá, que tu presencia me inunde.
enamórame, oh, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, Señor. enamórame, oh, enamórame de ti, Señor. Amén. No abras tus ojos, quédate en ese lugar. Quizás te voy a revelar algo de aquellos que predicamos la palabra del Señor. Mira, todo el contexto del mensaje apela a tu fe. Toda la predicación debe venir a tu corazón, confrontar tu vida, pero esta es la mayor parte o la más profunda, hermano, porque este es el tiempo donde tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir y tomar una decisión de si te comprometes o no con Dios y decirle: Señor, yo quiero crecer en esta área. Señor, yo necesito de tu reino sobre mi vida. Señor, yo quiero ser un genuino discípulo de Jesús. Por eso es importante que puedas tomar una decisión y confrontarte con el evangelio del reino sobre tu vida, para que así en tu semana te vaya bien, puedas creer, puedas meditar en su palabra. No solo necesitas la fe para creer, sino que la obediencia para sujetarse a su voluntad. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora por tu iglesia, para que la iglesia, Dios amado, pueda ir creciendo en calidad de vida, para que la iglesia pueda ir madurando, Dios, así como todo lo natural va creciendo, nosotros podamos crecer a la imagen, a la estatura de este varón perfecto, Señor, el cual eres tú, Jesucristo. Ayúdanos a crecer en calidad de vida, en estilo de vida, siendo un discípulo de Jesús, amando a los que muchas veces nos ultrajan, nos persiguen, muchas veces hablan mal de nosotros, pudiendo perdonar, no pagando mal por mal, sino que pagando mal por bien, a poder entender que nada es mío, que todo es tuyo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder confrontarnos con estas verdades, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Necesito de ti, Señor. Haz de mí un hombre nuevo cada mañana, cada día, Señor. Quiero encontrarme contigo, deleitarme en ti, Señor, en el nombre de Jesús.